buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para cualquier persona que en algún momento nos pueda escuchar a través de estas redes sociales. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacerlo leyendo la palabra en Mateo 7, 21 al 23. Hermana Luz Estela, adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo varias cosas de trascendental importancia. En primer lugar, está diciendo que nuestra vida será juzgada por tus acciones y no por tus palabras. Es necesario que tu vida tenga un respaldo en acciones y no en promesas. Es necesario que cuando tú mires hacia atrás en tu vida cristiana, tú digas, caramba, ¿cuántos estudios bíblicos he dado? ¿Cuántas limosnas he llevado? ¿Cuántos diezmos he devuelto al Señor? ¿Cuántas personas han recibido mis bendiciones que yo las he compartido con ellos? ¿Cuánta gente ha vivido y experimentado mis consejos y mis buenas intenciones? ¿Y a cuántas personas yo he ayudado en esta vida? Porque tu vida no puede tratarse de solamente palabras, de cuánto has orado, cuánto has leído la Biblia, cuánto has cantado, cuánto has alabado al Señor. Esto es importante hacerlo, pero estas acciones deben ir respaldadas por una vida de testimonio, en donde se practica los mandamientos del Señor y las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. No es tanto el hablar, sino el actuar. El Señor cuenta la parábola de que había un padre que tenía dos hijos y le dijo a uno, ve a mi viña a trabajar. La viña es la iglesia, el padre es Dios y el hijo somos tú y yo. Y uno de ellos dijo, sí, señor, con mucho gusto, yo voy a trabajar. Pero pasado el tiempo, no fue a trabajar. Y el otro hijo le dijo, señor, no voy a trabajar. Y pasado el tiempo, se arrepintió y fue a trabajar. El Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y la gente respondió, pues el que fue a trabajar. El segundo. Bueno, eso es correcto. Nosotros tenemos una serie de responsabilidades que manejar todos los días. Y es necesario que miremos que estemos cumpliendo, que estemos yendo a trabajar. Muchas veces decimos, viene una campaña, vamos a trabajar en la campaña, y dicen todos, sí, vamos a trabajar. Claro que sí, vamos a asistir, vamos a invitar amigos, vamos a llevar familiares. Y llega la campaña y no se aparecen por allá. Pero todos dijeron, iremos. Todos se comprometieron. El pueblo de Israel, Dios los llamó a declararle la ley del Señor en el monte Sinaí.
Y cuando Dios comenzó a hablar a través de truenos y relámpagos y esa voz grandiosa de nuestro Padre en su gloria, todos dijeron, sí, Señor, haremos como tú dijiste, así vamos a vivir. Pero luego en la vida práctica, ellos no vivieron como el Señor les había pedido que vivieran. Pronto se fueron alejando cada uno. Entonces, es importante examinar nuestra vida y ver si nosotros hemos sido más promesas, palabras que acciones. Como les comenté en días pasados, la salvación no es una mecedora en donde yo digo me voy a salvar y me siento a mecerme. La salvación es acción. Anda, vende, reparte, ven y sígueme. Son 5 verbos. Es movimiento, es acción. Dios le dice, Noé, prepara el arca porque este mundo se va a condenar. Este mundo no quiere obedecer mi palabra. Haz un arca para que te salves tú y tu familia. Y Noé dijo, bueno, Señor, pero no se quedó meciéndose ahí en la casa y contar a los muchachos, este mundo se va a perder, nosotros nos vamos a salvar y Dios nos ha pedido que hagamos un arca, así que hay que hacer el arca. Mañana comenzamos. Y llegó mañana y había mucho que hacer en la casa y no, pues comenzamos mañana, pasado mañana, comenzamos el lunes. No, el Señor le dijo, hay que hacer un arca y Noé llamó a sus hijos, se brincó por encima del jardinel, tomó el hacha y dijo, vámonos a cortar leña. Y se fueron a cortar leña y trajeron esos árboles grandes y comenzaron a rasparlos y hacer lo que tenían que hacer con cada árbol, con cada acción que tomaban hasta que la construyeron, demorando 120 años. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestra salvación de una manera real. No es que, bueno, hoy voy a leer la Biblia, más tarde la leo, ahorita la leo. No, 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 no. Si vamos a leerla, cójala y léala. Que hoy voy a ir donde mi vecina y la voy a invitar. Suelte lo que está haciendo y vaya, invítela. No importa que diga que no, pero haga la obra que Dios te pidió que hicieras. No importa los resultados. La vida es acciones. Quiero leerles Lucas 13, 25 al 27, donde dice el Señor de esta manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le contestó, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esta parte me estremece porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que esa parte me da miedo. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquí está diciendo el Señor lo mismo que le dijo a los
fariseos, que las prostitutas y los malos irán delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo el conocimiento. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no la ejecutaban, no la vivían, no la practicaban. Y había gente mala afuera, prostitutas y gentiles y gente perversa, que no conocían, pero el día que ellos conocieron, entonces se arrepintieron, cambiaron su vida y comenzaron a preocuparse de su salvación e irán primero ellos antes que aquellos que tengan tanto conocimiento, porque la vida espiritual no se mide por cuánto conoces de la Biblia, por cuánto sabes explicar el mandamiento del Santo Sábado. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no vives, si no practicas, sabes que debes ser una buena esposa, entonces sé una buena esposa. Sabes que debes tener paciencia y tolerar a tu esposo, entonces ten la paciencia y toléralo. Sabes que debes ganarte a tu pareja con tu conducta, no con palabras. Debes vivir el evangelio. Sabes que quizás tu pareja nunca se ha convertido al evangelio por el mal testimonio que le das, porque eres una grosera, porque eres una altanera, porque dices palabras malas, HP y palabras de grueso calibre. Pero eso no es cristianismo. Sin embargo, en la iglesia estamos todos muy consagraditos y muy bonitos y muy fieles, nos vemos allí, pero Dios sabe la vida que estás llevando en tu casa. Dios sabe la vida que estás llevando en el trabajo. Dios sabe que atropellas a la gente, que estafas a la gente. Y entonces no es solamente pedir, orar y alabar. Sí, esto hay que hacerlo. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero hay que vivir el evangelio. Hay que echarnos la cruz al hombro, que las personas vean que soy una realidad, que no soy una falsedad, que no soy una mentira. Jesús te está diciendo aquí esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, no es el que tiene la buena intención, sino el que hace. El hijo tenía buena intención y le dijo, papá, yo voy a trabajar a la viña. Es posible que tú siempre has tenido una buena intención, pero nunca has dejado los malos hábitos que tienes. Esos pecados ocultos, ahí los mantienes, ahí los acaricias. Cada día se fortalece más la maldad en tu vida, en ese acto. ¿Y por qué no lo dejas? ¿Por qué no te apartas? Necesitas apartarte. Dios perdona cualquier pecado, pero es necesario que te apartes de él para que alcances la misericordia del Señor. No podremos entrar al cielo adulterando. No podremos entrar al cielo mintiendo. No podemos entrar al cielo juzgando a nuestros hermanos en la iglesia. No podremos entrar al cielo mientras que no vivamos el evangelio. Por supuesto que la salvación es un regalo. Claro que es un regalo, porque yo no me la puedo ganar, pero yo debo merecer ese regalo. Yo debo ser digno de entrar a la patria celestial y allí no entrará cosa mala. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos entrarán. No estarán allí porque su vida no fue un testimonio de la verdad del Señor. Dios te acepta como estás. Dios te recibe como estés ahora. Pero una vez que conoces a Cristo, Dios te dice, bueno, ya basta de pecar, dice el apóstol Pablo. El que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que vivía una vida desordenada, ahora ordene su vida. Ahora hay que cambiar. Cuando llegamos a Cristo, nos colocamos el uniforme, nos colocamos la camiseta de cristianos, nos colocamos la vestidura de cristianos y entonces vivimos una vida cristiana.
una vida de perdón, de misericordia, una vida de amor. Son los actos los que Dios mira y no las buenas intenciones. Este mundo está lleno de buenas intenciones, pero no está lleno de actos. Hay que llenar tu vida de actos, no de intenciones bonitas. Sí, yo voy y al final no va. Sí, yo lo hago y al final no lo haces. No, hagámoslo. Puede que encuentres muchos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, pero ve y hazlo. Por la gracia de Dios debes hacerlo. Es necesario que hagas lo que debes hacer. El Señor sigue diciendo aquí en San Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, el Señor está diciendo acá que en primer lugar, Él es el juez, que ahí estaba como un abogado, como un intercesor, pero que un día Cristo volvería a este mundo como un juez, porque dice en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. El día que el Señor se manifieste en las nubes de los cielos, ya no viene tan suave y tan humilde como estuvo en la tierra, porque ahora no viene como abogado, ya viene como juez. Ese día es el día de tu juicio y mi juicio. Habrá un día de juicio y yo debo prepararme para ese día, no con temor, no con miedo, no, pero sí debo respaldar mi vida con acciones. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que preparara sus cosas porque iba a morir, él se volteó para el rincón porque estaba acostado en su lecho de enfermedad y le dijo, Señor, te ruego que te acuerdes de lo que yo hice. Y le menciona actos de bondad, Señor, acuérdate que yo fui el que le daba pan a los hambrientos. Acuérdese, Señor, que yo hice tu voluntad, que yo actué cuando estaba aliviado, ahora enfermo no, pero cuando estaba aliviado yo hacía uso de mis capacidades y yo hice tu voluntad. Y el Señor se acordó de lo que había hecho. Y el Señor le dijo a Isaías, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. De inmediato le respondió. El rey Ezequías basó su pedido en sus acciones y las tenía. Es bueno que hoy hagamos memoria. ¿Cuántas veces le hemos extendido la mano al prójimo y le hemos ayudado? ¿Cuántas veces hemos ido a donde alguien que está enfermo y le hemos orado y le hemos regalado algo y hemos estado allí acompañándole? Recordemos en nuestra vida de acciones cómo ha sido, porque es necesario en un momento dado, en aquel día, el Señor llamará a cuenta y estas personas dicen, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Es decir, el Señor está reconociendo aquí que hay gente mala, hay gente que no hace la voluntad de Dios y sin embargo hace milagros, hace prodigios, hace cosas buenas. Pero el Señor dice, no los conocí, no los conozco. ¿A qué se refiere el Señor acá? Se está refiriendo a muchas personas que utilizan el nombre de Dios y hablan en el nombre de Dios, pero su vida privada es una vida licenciosa. Son aquellas personas que llevan una doble personalidad, una vida doble en la iglesia, que son santitos y santitas los sábados o los días que van al culto, que ante los demás viven una vida de piedad, pero tienen acariciado un pecado y no lo han soltado y no lo quieren soltar.
Tengo amigos, por ejemplo, comerciantes que aparentemente son buenos esposos, pero tienen su amante. Y todos los amigos lo sabemos, la que no lo sabe es su esposa, pero tiene su amante. Es una vida piadosa aparentemente, pero tienen un pecado acariciado que no lo quieren soltar. Entonces, este tipo de personas que llevan una vida doble, predican en el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo tiene poder. Cualquier persona, buena o mala, que utilice el nombre de Cristo, se van a hacer milagros, porque ese nombre tiene poder. El solo hecho de pronunciar a Cristo ya tiene poder. Está el Señor Jesús aquí declarando y aceptando que hay personas que hacen cosas buenas, pero ellos no irán al cielo, porque están haciendo cosas buenas en el nombre de Cristo. Los milagros aparecen porque mencionan a Cristo, pero no por su vida. Su vida no está respaldada por acciones buenas. Un ejemplo, un hermano o una hermana que está viviendo en mentiras, en calumnias, en acusaciones, y la llevan a orar por un enfermo. Y esta persona piadosa, pues ora en el nombre de Cristo. Y el Señor se compadece de esa persona, no de la oración que hizo la persona. Se compadece de la persona que está en cama. Se compadece de su fe, atiende a su fe, y como esta persona oró en su nombre, el Señor le concede el milagro y la persona es levantada, es recuperada y perdonada. Pero quien llevó la oración no es digna, vive una vida doble. El Señor no tiene nada que ver con esa acción. La hizo por amor al enfermo y la hizo por amor a su nombre, porque fue invocado el nombre de Cristo. Pero esa persona, aunque haya sido el instrumento por el cual Dios hizo el milagro, su vida es una falsedad. Su vida está llena de buenas intenciones, pero no de acciones. Representa el hijo que dijo, voy a tu viña a trabajar, y luego no fue. Entonces, su vida no está respaldada por las acciones que debe estar. Y por eso aquel día el Señor le dice, sí, es verdad, yo actué cuando tú me invocaste. Sí, yo hice milagros a través de ti, pero ¿dónde está tu vida? Tu vida ha sido una falsedad. Llevas una doble vida y nadie lo sabe, pero yo sí lo sé. Has robado dinero, has malgastado tus dones, has desperdiciado tu vida, has vivido una vida doble, y yo aquí te puedo desenmascarar porque yo sí sé cuál era tu vida privada. Delante de Dios no hay secretos. Nuestra vida es un libro abierto. Tu mente y la mía es un libro abierto delante de Dios. Por eso procuremos ser honestos y sinceros, porque a la humanidad la podemos engañar, a la iglesia la podemos engañar, pero nunca podremos engañar a nuestro Padre. Para Él no hay secretos. Por eso Él podrá decirle a mucha gente en aquel día, no los conozco. Señor, pero íbamos a la iglesia y orábamos y cantábamos y predicábamos en tu nombre. Señor, hasta muchas veces levantaste enfermos por nuestra oración. Y el Señor, sí, eso es verdad, pero a ustedes no los reconozco. A ustedes no los conozco. Ustedes no son los herederos de la salvación, porque ustedes no hicieron mi voluntad. Estaban llenos de buenas ideas y buenos pensamientos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían cosas buenas y hacían cosas malas. Hacían cosas buenas como era
ir y orar por los enfermos, como era ir y anunciar la segunda venida de Cristo. Hacían cosas buenas porque cantaban y alababan y cantaban el coro de la iglesia. Sí, cosas buenas. Pero en su vida íntima era una vida llena de maldad. Robaban al Señor en los diezmos y ofrendas. No guardaban el sábado como era debido. No se apiadaban del que les pedía perdón. Eran rebeldes. Eran llenos de ira y de venganza. No concedían a la gente una segunda oportunidad. Eran severos en sus juicios. Ese no es el carácter de un cristiano. El cristianismo tiene que ser genuino, tiene que ser sincero, tiene que ser de verdad. Por eso, mis hermanos, cuando estamos delante del cielo, pidámosle perdón, Señor, te pido perdón por mis culpas y ayúdame a hacer tu voluntad. No a pensar en tu voluntad, no a orar por tu voluntad, sino a hacerla, a vivirla. Bienaventurado el siervo cuyo su Señor cuando venga lo encontrare haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando la porción de comida a los siervos, pagando las deudas que tenemos que pagar con nuestros hermanos. Al que le debemos honra, démosle honra. Al que le debemos respeto, démosle respeto. Al que le debemos 20,000 pesos, paguemos los 20,000 pesos. Hay hermanos que se les presta 5,000 o 10,000 o 20,000 y se hace los que se les olvidó. No se olvide de sus deudas. Pague lo que debe. Sea justo. Dé a cada cual lo que le corresponde. En vez de robarse los 20,000, por el contrario, pague los 20,000, encima de 5,000 o el favor que le hizo. Dice que el hombre malo roba al que le presta. Pero el hijo de Dios, el cristiano, antes da y regala y ayuda. Seamos todo lo contrario. Tu vida religiosa debe estar amparada, debe estar certificada por una vida de acciones que el mundo conoce y que Dios conoce. Acciones buenas, acciones sinceras. Y si estamos haciendo alguna acción mala, arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor. Él te perdona. Puede que lleves con tu pecado acariciado 20 años o 30. El Señor te perdona, pero apártate del mal. No lo hagas. Amárrate las manos. Cierra tu boca, pero deja de gritar groserías, de hablar malas palabras. No puede ser así una cristiana o un cristiano. Vivamos este bendito evangelio. Vivámoslo delante de Dios, no delante de los hombres, porque el juicio será delante de Dios. Y ese día el Señor nos dirá, no te conozco, no alcanzas a tener la vida digna para que respalde tu entrada a la patria celestial. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a ser hacedores de la bondad y el amor del Señor. Y que las intenciones se vuelvan acciones y se vuelvan realidades. Y que lo que decimos lo cumplamos. Si usted dijo voy, vaya. Si usted dijo lo voy a hacer, hágalo. No se quede en la mera intención. No se ponga a sacar disculpas, que fue que llovió, que fue que por aquí no pasó el bus. No. Si usted dijo que iba, vaya. Porque el Señor premiará tu acción, no tu intención. Ay, Señor, yo iba a ir, pero Padre, vea la oscurana, vea, va a llover. Y por dentro, pues ojalá que llueva, porque al fin y al cabo no quería ir. El Señor conoce tu intención, conoce tu mente. Entonces no pretendas engañar, porque no podremos engañar a nadie.